El smartismo es una corriente sobre todo extendida en el sur de la India, pero a nivel global en la India está poco extendido, cuenta con muchos seguidores, pero no es una de las corrientes, digamos, más famosas, ¿no? O más populares, y considera que todos los dioses son uno. Los dioses existen, es decir, no es que sean mentira, los dioses existen, pero todos se condensan en la misma realidad, que es Brahman, que es el dios supremo y primordial. En concreto, no todos los dioses son igual de importantes, no adoramos a todos los dioses igual, sino que 5 concretamente son los importantes y son los que podríamos decir que resumen en todas sus facetas lo que es Brahman. Uno es Shiva, otro es Vishnu, otra es la energía femenina, ¿no? Shakti, puede ser Parvati, puede ser Lakshmi, da igual, la mujer, la consorte. Otro es Ganesha y otro es el sol, Surya. Esos 5 seres condensan, como decimos, todas las cualidades de Brahma. Por lo tanto, esos 5 dioses son los adorados, pero siempre con la concepción de que no son entidades separadas, sino que son realidades manifestadas de 5 modos diferentes de una misma base, ¿no? De un mismo sustrato. Por lo tanto, cabría recordar también ese concepto de Advaita que vimos en la primerísima de las conferencias, que es la unidad suprema de todos los dioses en el interior de Brahman, de todos los dioses, de toda la materia, de todo lo que existe, lo que ha existido, de lo que existirá y de lo que aún no existe ni siquiera. Es decir, todo lo que se ha dado o se va a dar está en el interior de Brahman, está en ese Advaita, está en esa unidad, que se rompe cuando crea, porque en el momento de crear es múltiple, ¿no? Para empezar, cuando crea los dioses. Y bueno, pues como decíamos, pues está especialmente extendida en el sur de la India, un lugar realmente el sur de la India que es francamente diferente al resto del subcontinente. Cuando uno viaja a esas selvas húmedas, por ejemplo, de Cochin, ¿no? Que ahora, bueno, pues recibe el nombre de Kochi, que está prácticamente en el pico sur de la India, uno se da cuenta de que, bueno, pues sí, políticamente es el mismo país que la India, pero en cultura, en religión incluso físicamente, la apariencia de las personas, incluso paisajísticamente, se encuentra ante una realidad muy, muy, muy distinta. O sea, aquello no se parece prácticamente en nada, al igual, como decíamos, que cuando uno viaja a los 7 estados hermanos que están al noreste de la India, cuando uno trasciende Bangladesh, ¿no? Y acaba en esa especie de rincón aislado de la India, pues se da cuenta efectivamente de que, bueno, pues las cosas de la geopolítica mundial han hecho que ese rincón del mundo sea India políticamente, pero culturalmente, como decimos, dista muchísimo de alguien, o de lo que pueda pensar alguien de las calles de Nueva Delhi, por ejemplo, o del Punjab, ¿no? Que incluso, bueno, pues algunos dicen que no es India, o qué sé yo, del sur de la India o de las costas, por ejemplo, del oeste o del este, todo cambia mucho en este país tan inmenso. Dicho esto, aclaradas estas ramas, que realmente ya las habíamos visto todas, simplemente hemos aclarado unos pequeños puntos, habéis visto otros, bueno, pues otros lugares, ¿no? De culto, en imágenes yo creo que también se aprende, yo creo que es, bueno, la mejor manera es ir allí, ¿no? Y contemplarlo con tus propios ojos, pero en el defecto de que, bueno, que uno no pueda estar allí por lo que sea, pues la imagen también enseña. Sabíamos la teoría, pero hemos visto otros lugares en los que se adora a Shiva, a Vishnu, a Shakti, hemos comenzado a dominar otros conceptos y nos vamos a adentrar a continuación en la segunda y última parte de la conferencia, la mitad de la conferencia, que hablará sobre las otras religiones dármicas que existen en el subcontinente indio, ¿de acuerdo? Hemos visto que el hinduismo parecía que iba a ser la más antigua, hemos visto ya que no es así, que vamos a ver a continuación otra que no, bueno, que le sobrepasa inmensamente en edad. Pero la India, como decimos, pues es un lugar muy, muy diverso en el que incluso otras religiones no dármicas conviven, obviamente. Hay millones de cristianos y hay millones de musulmanes en la India también. No me voy a meter en eso porque no tiene nada que ver. No son religiones dármicas, sino que son abrahámicas. La primera religión dármica oriental, ¿no? En el que domina o que maneja o que se cimenta, podemos decir, sobre el concepto de dharma, es el sarnismo. También se le llama sarna, ¿no? Esta religión es la religión ancestral del pueblo indio. Es la religión animista, primera, prevédica. Es decir, es la religión que tenían los hombres que habitaban en las selvas, como hemos dicho, impenetrables, húmedas, sofocantes de la India antes de que se escribieran incluso los Vedas. Estamos hablando de un periodo muy antiguo, estamos hablando de hace 4.000, 5.000 años, la religión que se practicaba en ese momento en la India. En un momento en el que no había templos, obviamente, en el que los dioses no se representaban como jóvenes, bellos, atléticos y mujeres con todos sus atributos exuberantes, sino que se representaban como una piedra simplemente, o como una forma de la naturaleza, o como una energía. No había realmente podemos decir, esa representatividad, ¿no? tan marcada de Occidente, que ya vimos también que era una influencia quizá de esas incursiones de los griegos, sobre todo en el siglo III, II antes de Cristo, en tierras indias, esa forma figurativa, ¿no? De los dioses tan humana. Bueno, pues efectivamente en estas selvas impenetrables, como decíamos,
en las que prácticamente uno se puede encontrar cualquier cosa, los hombres y mujeres de hace milenios adoraban a unas criaturas ancestrales y a unas deidades que hoy nos parecerían francamente extrañas, incluso para un hindú. Para un hindú esta religión es algo antiguo y es algo incomprensible. Ellos creen en una deidad suprema de la que nacen todas las demás, que serían como, podemos decir, manifestaciones, ¿no? O hijas, al fin y al cabo. Esta es la deidad suprema, que es Sing Bonga. Estamos hablando de una religión animista que, bueno, pues en cada tribu tiene pequeñas variaciones. Una de las tribus más importantes lo llama Sing Bonga y es el dios Sol. Es decir, de la luz, del calor del sol y de todo lo que el sol nos da, nace todo lo demás. Nace el dios de la tormenta, nace el dios de los animales, el dios de la caza, nace el dios de la fertilidad, porque si no existiera Sing Bonga, si no existiera el sol, no existiría nada más. Ese es el razonamiento que siguen, ¿no? Bueno, y esta religión tan extraña y tan antigua, realmente, si no tiene templos, si no tiene dioses físicos, ¿qué hace exactamente en la India, ¿no? En un mundo en el que todo es físico, en el que todo es palpable realmente, o prácticamente todo, en el que los templos son impresionantes, son fastuosos. Bueno, ¿cómo adoran a sus dioses? ¿Cómo adoran a este Sing Bonga, por ejemplo? Tienen un concepto que nosotros, los europeos, teníamos hace milenios también, ¿no? Que es el concepto del bosque sagrado. No se olviden ustedes de que, bueno, no se olviden, por ejemplo, que en los templos romanos, en los templos griegos, esas columnatas maravillosas, en los templos egipcios, esas columnatas, como decíamos, representan la idea antigua de bosques sagrados. De hecho, hoy en día se sigue diciendo, ¿no? En la mezquita de Córdoba, el bosque de columnas. Representa esa idea antigua del bosque sagrado, del lugar en el que el hombre y la mujer, obviamente, conecta con lo divino. Bueno, pues en la medida en que el hombre empieza a hacerse sedentario, se aleja de los bosques, se asienta en planicies, ¿no? O podemos decir que va deforestando porque necesita madera, y aquel recuerdo antiguo, atávico del bosque en el que se sentía seguro y al mismo tiempo dependiente de todas las fuerzas de la naturaleza, recobra fuerza en los templos, que es el lugar que le comunica con su pasado, que le comunica con su esencia y que le comunica con sus dioses. Estos hombres todavía no han trascendido ese momento, es decir, siguen en el periodo de los bosques sagrados. Por lo tanto, adorar a sus dioses consiste en ir con guirnaldas de flores al bosque sagrado concreto y adornar esos árboles con cintas de colores, con esas guirnaldas, con ofrendas, porque saben que los espíritus de los ancestros, de los dioses de la naturaleza, viven en la propia naturaleza. Es decir, no viven en casas de ladrillo, ni de hormigón, ni se les puede condensar en una forma de piedra, sino que viven en la propia naturaleza y son la propia naturaleza. Hay también, podemos decir, muchas trifulcas, ¿no? Hay muchos problemas en la India porque ellos realmente no se sienten hinduistas. Y los hinduistas dicen que ellos sí son hinduistas. ¿Por qué? Para cubrirlos con lo que se ha denominado el paraguas del hinduismo. Es decir, el hinduismo legal. Para poder heredar, para poder casarse, para poder comprar. Uno tiene un código civil, ¿no? Y un código en general diferente. Si es hinduista, así no lo es. ¿Qué código tiene esta gente? Que adora a los bosques sagrados y vive en la selva. Bueno, pues para protegerlos, ¿no? Por lo menos con ese pretexto, se les ampara bajo el paraguas del hinduismo, pero ellos para nada se sienten hindúes, pero en absoluto. Es decir, tenemos aquí una serie de diferencias bastante claras, ¿no? Tienen un origen prevédico, como ya hemos dicho, muy antiguo, no tienen libros sagrados, por lo tanto, porque son prevédicos, no cuentan con templos, sus templos son la naturaleza, tampoco cuentan con varnas, es decir, con castas, no hay ni superiores ni inferiores en su sociedad, y si lo hay será por esfuerzo y será por otra clase de clasificaciones, desde luego no por este sistema tan polémico, ¿no? De la India, de las varnas y de las castas nacidas del sacrificio primordial del hombre cósmico Purusha. Tampoco tienen sacerdotes entendidos como brahmanes, porque al fin y al cabo son una casta. Si no hay castas, no hay casta sacerdotal, no hay brahmanes. Los sacerdotes son locales, son algo más parecido a un chamán, ¿no? No tienen ídolos, como vemos, sino que simplemente adoran a los espíritus y a las fuerzas inmateriales y son profundamente animistas. Cabe entonces dudar si estamos ante una rama del hinduismo, como dicen los propios hindúes, o si realmente estamos ante unos hijos de la naturaleza, como ellos se autodenominan, es decir, ante algo completamente diferente y algo, como decíamos, pues mucho más antiguo y mucho más remoto en el tiempo. Vamos avanzando en la historia, posteriormente, quiero decir al sarnismo, ¿no? Surge este movimiento pues más filosófico dentro del hinduismo, el hinduismo védico, upanishádico, el hinduismo pauránico, que es el que tenemos actualmente, pero al mismo tiempo hay otras corrientes que se van desgajando de ese hinduismo. Una de ellas es el jainismo, ¿no? Es una de las más antiguas también y de las más interesantes. Fue fundada por Mahavira, también un fundador mítico, ancestral, que fue además también contemporáneo de Buda, de Siddhartha Gautama, ¿no? Que como hemos dicho tendremos una conferencia dedicada a él solamente. Fue contemporáneo, convivieron no en el mismo espacio, pero bueno, en el mismo espacio geográfico en cuanto a lo que hoy entendemos que es India, ¿no? Y en el mismo tiempo.
Y se escindió del hinduismo por un motivo concreto, que era la crueldad que él estimaba que se hacía contra los animales, porque era un tiempo en el que se hacían sacrificios rituales de sangre de animales en los templos para ofrecerlos a los dioses. Y él pensó que un Dios misericordioso y un Dios todopoderoso no podría necesitar ni el sufrimiento, ni el sacrificio, ni mucho menos la sangre material para alimentarse de una cabra o de un cerdo. Aquello estaba completamente mal hecho, eso debería reformarse o abandonarse. Y él decidió abandonarlo completamente y fundar su propia escuela, la escuela del jainismo, que sigue las instrucciones, podemos decir, ¿no? O sigue las enseñanzas de 24 maestros concretos, ¿no? Él fue el primero, el fundador, y después vinieron otros 23. Vemos que es muy antigua, es del siglo VI antes de Cristo. Como decíamos, surge por un rechazo profundo a la violencia, y eso precisamente es su piedra angular. Actualmente y en ese momento, actualmente en los templos jainistas y dentro de las comunidades jainistas, el valor primordial es el valor de la ahimsa, es decir, la no violencia. Cuando yo digo aquí no violencia, ustedes se pensarán que quizá es no pegarle un puñetazo en la cara a mi vecino, ¿no? Pues obviamente eso es no violencia, no pegarle al perro, o yo qué sé, no acabar con la vida de nadie, ¿no? Pero es que el ahimsa es algo mucho más profundo, o sea, no es solamente no agredir, no es no violentar incluso con palabras que podríamos entenderlo, ¿no? La no violencia de los jainistas es tan profunda que van siempre vistiendo, como ustedes ven aquí, mascarillas, entre comillas, ¿no? Van vistiendo una especie, van embozados con unas telas sobre el rostro. Y ustedes no se imaginarán por qué. El motivo es para que al respirar, y al expirar, pero bueno, sobre todo al respirar, al beber agua, al comer, en su boca no entre ni siquiera un mosquito, no entre ni siquiera un microbio, porque estiman que si un mosquito entra en la boca de uno mientras está comiendo o está respirando, acaba de matarlo y acaba de cometer un acto de crueldad. Siempre este huir, ¿no? De la violencia, este huir de romper el karma mediante la muerte y la violencia. Hay tres tipos de monjes, hay tres tipos de jainistas, los que piensan que, bueno, tampoco hay que ser tan extremo, ¿no? Y van con la boca descubierta. Los que solamente se tapan la boca con un trapo cuando se acercan a los dioses, ¿no? O a los maestros, a las estatuas, para no contaminarlos con su aliento. Y los más estrictos, como estos chicos, que no cuentan con más de 20 años, que siempre llevan anudado en la cara, por detrás de la nuca, ¿no? Por detrás de las orejas, un pañuelo, para que en ningún momento de sus vidas, incluso cuando duermen, incluso cuando hablan, puedan acabar con la vida de un simple mosquito, por ejemplo, al hablar o al respirar, porque sería un acto de violencia. De hecho, por ejemplo, tampoco tienen permitido comer de noche porque piensan que puede caer, pues si uno tiene la luz allí, ¿no? Puede caer un mosquito, una polilla, tal, y acaba de cometer un acto de crueldad, pues que haría que su karma se volviera negativo y que su próxima reencarnación fuera peor. O sea, vean ustedes hasta qué punto llevan al límite esto de la no violencia, ¿no? Otro de sus grandes pilares es bueno, es un concepto bastante curioso, ¿no? Bastante moderno, también en lo bueno y en lo malo, que es el Anekanta Vada, y es la relatividad. La relatividad de la verdad. Ellos piensan que la verdad es multimodal, que la verdad uno realmente puede aproximarse desde diferentes perspectivas y diferentes ángulos, que sería algo así como un poliedro, ¿no? Que si uno lo ve desde una cara o si lo ve de otra, pues dirá que tiene formas diferentes. Y representan esto muchas veces con la parábola del elefante, que eso ha trascendido a Occidente, ¿no? Y ha llegado aquí y muchas veces se conoce. La parábola, perdón, de los ciegos y el elefante. Si unos ciegos se reúnen alrededor de un elefante y empiezan a tocarlo, cada uno dirá que es de una forma. El que toca la trompa dirá que tiene forma de serpiente. El que toca el colmillo dirá que es un ser puntiagudo y agresivo. El que toca el cuerpo dirá que es algo que parece una pared. El que toca la cola dirá que es una serpiente inofensiva, fina, con una especie de cabellera al final, ¿no? Y el que toca las patas pensará que un elefante es un ser parecido a una columna. Es decir, la verdad es como el elefante y nosotros, al fin y al cabo, como entidades finitas que somos e ignorantes profundamente de la realidad de la verdad, pues solamente podemos aproximarnos como los ciegos se aproximan al elefante, ¿no? Palpando un poco con el conocimiento y que, por tanto, la verdad no es una solamente, que ellos creen en lo que creen, pero que la verdad uno puede aproximarse a ella pues de diferentes modos. Por lo tanto, siempre intentan huir del fanatismo. No son gente que entre en problemas con las demás religiones. Sobre todo, predican, además de estos dos conceptos que ya hemos visto, el desapego extremo hasta la desnudez, en el sentido de que los monjes más avanzados dentro de la disciplina jainista van desnudos, literalmente e integralmente desnudos por la calle, y la gente lo ve con buenos ojos porque es un signo o es un símbolo de su propia santidad y de su desapego a todo lo que tenga que ver con el mundo, hasta con la ropa, ¿no? Y viven pues desnudos en medio de las calles, cuando haga frío, cubiertos con una manta y con un cayado, si acaso, y sobreviviendo de las limosnas. También valoran mucho la verdad, la veracidad, pero siempre supeditada a la ahimsa, es decir, supeditada a la no violencia. Si decir la verdad conlleva que alguien sufra, conlleva crear una situación de violencia, yo me la callaré.
y no diré la verdad. Es decir, la ahimsa, la no violencia, está por encima, dentro de esta gradación, ¿no?, de valores, está por encima de la veracidad, aunque la veracidad sea absolutamente fundamental. Y por último, la castidad. Esos jóvenes que hemos visto embozados son célibes, o sea, no pueden casarse durante el tiempo que sean sacerdotes o monjes jainistas. Y el concepto de castidad no solamente es para ellos, sino también para todas las parejas jainistas, que no llevan a cabo, obviamente, una castidad literal en su matrimonio, sino que la castidad que llevan, ellos la entienden como la castidad o el ayuno de todo lo que a uno le arrebate o le aleje de la divinidad y le arrastre al mundo de las pasiones, de los instintos, de la ambición desmedida siempre. Ellos entienden la castidad como eso, ¿no?, más que como algo puramente sexual, por lo menos las parejas casadas. Bueno, simplemente también indicar este símbolo que vemos aquí a la izquierda, ¿no? Se llama chauri, es una especie de, parece un plumero que está en todos los templos jainistas y que se usa para declarar la realeza de los dioses, es decir, para abanicarlos como si fueran auténticos marjas, ¿no?, de la India. Vemos aquí simplemente, para que ustedes lo vean, un mapa que está representado un mapa cósmico, por cierto, representado en el techo de uno de los templos jainistas más impresionantes que yo he visto, que se encuentra en Bombay, y que cuando uno entra, bueno, pues se encuentra esa especie de bóveda en la que están todos los planetas, los signos del zodiaco, están todas las criaturas celestes, ¿no?, como ya vimos, Ketu, aquel demonio al que le cortan la cabeza y provoca los eclipses de sol y de luna, recuerden ustedes, están todos ahí mezclados y es verdad, perdón, es verdaderamente impresionante pues verse uno debajo de todo ese mare magnum de criaturas, de símbolos y de colores, ¿no?, algo muy presente en toda la India, los colores vivos, vibrantes en todos los templos, sobre todo del sur, pero en general de toda la geografía india. Como ya he indicado, sobre sobre el budismo no voy a hablar prácticamente nada, porque ya hablaremos en su momento, pero no me lo puedo saltar porque es una religión dármica, es decir, obviamente conviene por lo menos decir que existe y que está dentro de esa clasificación. Siddhartha Gautama fue un príncipe de lo que hoy es la frontera entre China y Nepal y la India, ¿no?, concretamente entre la frontera entre Nepal y la India, más bien la zona nepalí actual, que bueno, pues en cierto momento, como ya veremos en las próximas conferencias, en cierto momento decide dejar todo lo que tiene, decide huir de la corte, decide volverse un asceta para encontrar la sabiduría y el conocimiento, y encontrar sobre todo el sentido del sufrimiento. ¿Por qué existía el sufrimiento? Y bueno, encuentra el octupé sendero, ¿no?, encuentra las nobles verdades. Es una historia muy bonita, muy emocionante. Se dice que incluso sus propios compañeros lo abandonan, ¿no? Porque bueno, él piensa en cierto momento que quizá el ascetismo extremo no le conduzca tampoco a la verdad. Quiero decir que él se retira de los lujos del palacio y por contraparte, ¿no?, precisamente por el rebote, decide volverse un asceta, pero cuando ya está prácticamente muriéndose de hambre en las orillas del río Falung, pues piensa que igual tampoco se llega a la felicidad y al conocimiento y a la iluminación por autocastigarse, ¿no?, y por bueno, pues infligirse esas penalidades, y se aleja del campamento de los ascetas y come. Y sus amigos, que lo ven comer y alejarse del ascetismo, lo rechazan para siempre y se queda completamente solo. Se aleja a una zona que actualmente, bueno, pues está cerca de la ciudad de Gaya, ¿no?, en el noreste de la India, y allí bajo un árbol se dice que alcanza la iluminación, bajo el árbol Bodhi, perdón. Un árbol que obviamente se ha ido replantando, ¿no?, y se ha ido modificando pues, a lo largo de la historia, pero que hoy en día sigue habiendo una higuera sagrada allí sobre el punto en el que tradicionalmente se dice que Buda alcanzó la iluminación muy cerca, ¿no?, de ese río Falun. Y se dice que después de alcanzar la iluminación en ese lugar maravilloso, yo repito que es francamente increíble, es uno de los lugares en los que, claro, esto es opinión mía, otras personas me podrán decir lo contrario, es uno de los lugares en los que yo he notado una energía más pura en todos mis viajes y en general en todo lo que yo he visto en el mundo, ¿no? El silencio sepulcral que hay, la reverencia, la pulcritud, la limpieza, me parece algo verdaderamente reseñable y de lo que lamento profundamente no tener fotos, porque tampoco se puede hacer fotos en aquel lugar, ¿no? Además, uno ve allí los monjes budistas, todos vestidos con esas largas togas naranjas, bajo el árbol Bodhi, alrededor del árbol Bodhi, realizando sus meditaciones. Es un lugar francamente impresionante. Pues bueno, como decía, cuando alcanza la iluminación a las orillas de ese río Falun, lo primero que hace Buda es ir a hablar con sus compañeros y consigue convencer solamente a uno. Después, realmente cerca, ¿no?, de esos momentos de la iluminación, realiza su primer discurso. El primer discurso de Buda tiene lugar en Sarnath. Es una ciudad que actualmente está muy cerca de Benares, en la cual hay un museo arqueológico fabuloso en el que se recogen las figuras más
perfectas, diría yo, anatómicamente, y más completas de Buda bueno, de todo el mundo, ¿no? Obviamente. Y es un museo que además también tiene el capitel de Ashoka, el capitel bueno, del emperador que se hace budista realmente y por el cual el budismo empieza a expandirse. Ese capitel maravilloso que hoy en día es símbolo nacional de la India, en el cual 4 leones miran hacia los 4 puntos cardinales y que se situó sobre el punto en el que Buda realizó el primer discurso, la primera prédica en Sarnath. Veremos también que a continuación, en próximas conferencias, que el budismo no se limita a la India, el budismo se expande por toda Asia. De hecho, vemos en la otra imagen los destruidos y ya inexistentes Budas de Bamiyan, ¿no? En lo que hoy es Afganistán, en el corazón verde y fértil. Es poco verde, pero bueno, es lo poco verde que hay en Afganistán, de Bamiyan y sobre todo fértil, una zona sobre todo de agricultores, ¿no? Que han estado custodiando ese valle durante 1500 años hasta que los talibanes en marzo del 2001 los dinamitaron y hoy solamente quedan sus restos. Pues dentro de ese arte, de Gándhara también, ¿no? Ese arte budista que fomenta sobre todo Ashoka, se marcan estos Budas de Bamiyan y este pequeño Buda, pequeño entre comillas, ¿no? Que está por ejemplo en el Museo Arqueológico de Sarnath y que ya veremos más en detalle cuando avancemos hacia el budismo.